Buenas tardes de nuevo a todos, todas. Gracias por estar aquí en este webinar que hemos convocado hoy día 30 de marzo de 2021. En Navarra, todavía, Navarra, España, de acuerdo, norte de España, día de trabajo. Aquí las vacaciones escolares empiezan mañana miércoles y duran después la semana de Pascua. Y bienvenidos, bienvenidas también a quienes estéis ya disfrutando de vacaciones desde el viernes pasado en Singapur de la división. Es el tercero de los que hemos convocado en esta serie de webinars sobre matemáticas Singapur, con el lema así, el eslogan: comprender, dialogar, compartir, te sumas al cambio. Sabéis que las matemáticas de Singapur son unas matemáticas para la comprensión que nos ayuda a resolver problemas. Vienen del país asiático, que es primero en PISA, en el ranking PISA desde hace décadas. Aunque no es una metodología exótica ni, bueno, hoy lo vamos a ver, ¿no? Sino que es una metodología matemática que parte de la base de los conceptos fundamentales, ¿no? Vamos a tener 45 minutos para poder conversar, ¿de acuerdo?, en torno a este tema, sin chat, porque si no el tiempo se nos acumula y nos cuesta llegar al final de lo que tenemos preparado. Quien necesite alguna información, ahí tiene el correo electrónico de Polygon, info@polygoneducation.com. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a hacer las presentaciones personales de quienes vamos a conversar en este webinar, ¿de acuerdo? Yo soy Luis Arizaleta, que soy el responsable de formación de Polygon Education, y al otro lado de las cámaras pues están mis compañeros formadores de matemáticas. Ahí los tenéis, Fran Catalán y Fermín Armendariz a la izquierda. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, Fran. Esperando las vacaciones, supongo ya deseosos, ¿no? Ya llegan, ya llegan. Están cerca. Ellos son profesores de educación primaria, han trabajado con matemáticas Singapur a lo largo de todos los cursos, llevan 6 años con ello y además son nuestros formadores de formadores, quienes visitan colegios, hacen tutorías, hacen acompañamientos online, etcétera. ¿Qué tal ha ido la serie hasta ahora de los webinars que hemos hecho, compañeros? ¿Cuál es vuestra sensación? Yo estoy contento. Yo creo que hemos mostrado la parte principal de esta metodología, esa visualización, esa importancia de la comprensión. Además, los profes con los que he hablado pues me han mostrado más o menos el mismo sentimiento, vaya. Muy bien. ¿Y tú, Fermín, qué dices? No, la verdad estamos bastante contentos, sobre todo ya porque nuestro objetivo es que los que están al otro lado de la pantalla aprendan, ¿no?, o que cojan algo, que absorban para que luego ellos lo lleven a su día a día, o por lo menos que hagan esa conexión que nosotros buscamos con estas matemáticas y que digan, esto lo voy a intentar hacer en mi casa o en mi clase, o por lo menos ya no es llevarlo al aula, sino que por lo menos les hagamos pensar un poquito sobre lo que estamos haciendo en el día a día de nuestra enseñanza. Sí, al menos despertar curiosidades, ¿no? Porque, bueno, estos no son unos webinars, digamos, formativos, porque en 45 minutos pues, bueno, podemos llegar a lo que podemos llegar, pero, bueno, pues eso, despertar curiosidades en torno a los conceptos básicos, ¿no?, de las matemáticas Singapur, ¿vale? Esta sería nuestra propuesta, ¿no? Pero creo que hemos vuelto a la pantalla, ¿verdad?, de la presentación, ¿sí? Sí. Muy bien. En los 2 webinars anteriores conversamos acerca de qué son el lenguaje, el pensamiento y la comprensión matemáticos. Son aspectos más teóricos, pero es muy importante entrar aquí, porque si no cambiamos el paradigma de cómo se construye un pensamiento matemático en nuestro cerebro, pues no vamos a poder cambiar de metodología, en definitiva. Vamos a enseñar como siempre, ¿no? Y explicábamos pues, que el lenguaje matemático son conexiones neuronales a partir de la experiencia, ¿no? En concreto de la experiencia de cantidad y de los conceptos básicos, pues cerca, lejos, arriba, abajo, delante, detrás, ¿no?, que son los que estructuran el lenguaje básico de las matemáticas, y hablamos de cómo de esa percepción de la experiencia vamos hacia la visualización y la abstracción, como plantea Jerome Brunner, como planteó. Y luego, en el segundo, vimos también cómo avanza el aprendizaje a través de la zona de desarrollo potencial y el andamiaje conceptual que plantea Vygotsky, ¿no? En este webinar nos queremos centrar en cómo enseñamos y aprendemos a comprender la división, pero también
la idea de que los conceptos nuevos se estructuran a través de conceptos o a partir de conceptos anteriores con los cuales se encajan, se asientan, por medio, existiendo nuevas experiencias que los van modificando y los van haciendo más complejos en un proceso de abstracción progresiva, ¿no? Este es el planteamiento de Richard Schem, de quien vamos a leer ahora un fragmento. Y es que esta puede ser nuestra mejor aportación porque parte realmente de nuestra experiencia con profesores en las aulas, con profesores que han sido formados por Fermín y Fran y con equipos directivos para explicar, bueno, en qué consisten estas bases, ¿no? En ese sentido, Fran, Fermín, vosotros, ¿en qué conceptos previos, digamos, de matemáticas pensáis que se asienta o se estructura la división? Bueno, pues sobre todo la división no es una cosa aislada, ¿no? Que decimos, ahora vamos a dividir, no, sino vienen esos conocimientos previos, ¿no? En los cuales estamos buscando grupos, buscando elementos. Siempre empezamos con algo cotidiano, algo del día a día, entonces estamos explicando esa división como repartir, ¿no? Entonces, ellos ya, que si repartir los cuadernos, repartir en el aula o repartir diferentes conceptos y diferentes objetos, ya lo hacen en el día a día, entonces vamos poco a poco llevándolo, reconduciendo hacia lo que es división en partes iguales. Entonces, lo de buscar elementos, buscar grupos, todo esto no es nuevo para ellos, ya lo hemos hecho, ya lo han ido trabajando, siempre lo vemos también enfocándolo cuando buscamos grupos iguales, esas repeticiones, ¿no? Entonces, estamos repartiendo equitativamente, repartir en partes iguales, para que lleguen a esa comprensión de, esto es dividir. No Vale. vamos hoy a dividir de repente por ciencia infusa y unos... hoy divido. No. Todo viene de unos aprendizajes previos, ¿no? Y unos conocimientos que poco a poco vamos a ir profundizando y ampliándolos. O sea, que el concepto, digamos, en el que se va a estructurar, este sería el gesto, ¿no? Neurológicamente va a conectar o va a ampliar conexiones neuronales la idea del concepto, la idea de división, es partir en partes iguales, que Eso. tiene que ver bastante, creo, con el concepto, con la estrategia partes todo, con la cual trabajamos o mostramos en los webinars anteriores, ¿no? Que se practica con los niños y las niñas en educación infantil. Sí, en la división nos vamos a apoyar bastante en la estrategia de partes todo. ¿Por qué? Porque va a haber veces que para repartir una cantidad nos interese tenerla representada de un modo y habrá veces que nos interese tenerla representada de otro. Por ejemplo, 420, si lo tenemos que repartir entre 3, igual es más sencillo que lo tengamos representado como 300, que es muy sencillo repartirlo entre 3 y 120. O 300, sí, vale, entendido. No, me parece interesante porque siempre decimos que en Matemáticas Singapur no hay una ruptura del planteamiento metodológico, sino que vamos progresando siempre siguiendo pasos similares, ¿no? Para que los nuevos conocimientos, que son nuevas conexiones neuronales, se asienten sobre otros similares que por experiencia o repetición son los con los que conectan, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que en infantil los niños y las niñas con la estrategia partes todo están empezando a dividir, hay quien puede decir, ¿tan pronto? Sí, porque no estamos yendo a la operación abstracta, sino que estamos yendo a la práctica de hacer partes, digamos, ¿no? Sería la idea, ¿no? A esa descomposición numérica que se trabaja con el sentido numérico desde infantil, como dices. Claro, que en definitiva, si tengo 3 manzanas y tengo que repartirlas entre 3 compañeros, pues bueno, tengo que partir en partes, ¿no? Digamos, ¿no? Pero no es algo nuevo, no es una operación nueva abstracta que de repente planteamos después de la multiplicación o a la vez que, sino que encaja, encarna, se estructura con unas conexiones neuronales que ya existen. Por eso hablamos de comprensión, porque lo importante es ese encaje, esa estructuración, ¿no? Y ese es el objetivo de las matemáticas Singapur, comprender para resolver problemas, que es lo que les da el éxito en PISA, claro. ¿Sí? Entonces, más o menos lo que es la división, bueno, el concepto, ¿no? La comprensión de esa división. Nosotros en España, como trabajamos desde el algoritmo, lo vemos en un tercero de primaria más o menos, cosa que en Singapur, buscando esa comprensión, esas conexiones, lo estamos trabajando desde primero de primaria. Buscando siempre ese concepto de repartir en partes iguales. Sí, claro, porque si existen esas conexiones neuronales, ese aprendizaje es posible. No se trata de correr más,
sino de conectar con aprendizajes anteriores, ¿no? Y si existen esos aprendizajes anteriores, la conexión se produce, pero no por velocidad de que integre más rápido determinadas operaciones, sino porque ahí va, lo ven, lo interpretan, lo manipulan y en ese sentido avanza la comprensión. Espero que este exordio que acabamos de hacer a las personas que nos estéis escuchando os pueda resultar interesante. Volvemos a la presentación, entonces, si nos gusta un momento, porque vamos a ver, bueno, esta tarde veremos algunas estrategias metodológicas en torno a la división, repartir en partes iguales, que tiene que ver con el concreto pictórico abstracto. Veremos también el algoritmo de la división, de nuevo con el concreto pictórico abstracto y números conectados, la división entre dos cifras y después la comprensión del proceso. Estamos hablando de contenidos que abordaríamos en unas aulas entre segundo, tercero y cuarto de primaria, ¿de acuerdo? Y partimos de esta referencia profesional que decíamos antes de Richard Skemp, matemático inglés, de su libro Psicología del aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Un hombre muy preocupado por la comprensión precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y veis que dice, algunos reformadores intentan presentar las matemáticas como un desarrollo lógico. Y dice, este proceder es loable en tanto que apunta a mostrar que la matemática es razonable, que no es arbitraria, pero es erróneo en dos aspectos. El primero, confunde los procedimientos lógico y psicológico. Importante. El propósito principal de una presentación lógica es convencer a quienes dudan. El de una psicológica, conducir a la comprensión. El segundo error es que proporciona solo el producto final de descubrimiento matemático. Es decir, todo lo que tienes que hacer es aprender esto, la fórmula, ¿no? Y aplicarla. Y no sirve para provocar en quien aprende aquellos procesos mediante los cuales se hacen los descubrimientos matemáticos. El otro día les decía a Fermín y a Fran, les decía, le he comentado a un profesor de dónde viene la palabra línea. ¿Vale? La palabra línea viene de Egipto, de lino, que es el material, la materia prima con la que tejían las cuerdas para delimitar los campos de sembrado de la cebada, ¿vale? De siembra de la cebada, cada año después de la bajada de las aguas del Nilo que habían inundado perdón, las orillas, ¿no? Tan sencillo como esto es que hacemos líneas a base de cuerdas para perimetrar determinadas parcelas, ¿no? Ese es un descubrimiento que hay que aplicar cada día, no es una fórmula. ¿Vale? Entonces, inducir este tipo de procedimientos de descubrimiento en los niños y las niñas es importante, ¿no? Entonces, como dice Skemp, la lógica enseña idea matemática, pero no un modo de pensar matemático. Para comprender y resolver problemas necesitamos pensar matemáticamente. Y entonces se pregunta él mismo, ¿qué es comprensión y por qué medios podemos ayudar a provocarla? Pensamos ciertamente que sabemos cuándo comprendemos algo o no, y la mayoría de nosotros posee una creencia profundamente arraigada de lo que eso significa, pero respecto a lo que sucede justamente cuando comprendemos y lo que no sucede cuando no comprendemos, la mayoría de nosotros no tiene ni idea. A veces, sin embargo, pensamos que hemos comprendido algo solo hasta descubrir posteriormente que eso no es cierto. Así, hasta que poseamos una mejor comprensión de la comprensión misma, nos encontraremos en una posición más humilde tanto para comprender matemáticas nosotros mismos como para ayudar a otros a que las comprendan. ¿Vale? ¿Qué os parece esta idea? Fermín, Fran, ¿cómo lo veis? Lo que dices, Kemp. Pues totalmente de acuerdo. Al final nos tenemos que apoyar en todo eso, en la visualización, en la comprensión y no seguir avanzando hasta que esa comprensión se haya dado. Muchas veces nos pasa eso en nuestros coles. Nos aprendemos las fórmulas de las áreas y si se nos olvida en el examen ya no hay posibilidad de hacer bien ese ejercicio. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido de dónde viene. Eso es contrario a esta metodología. Nosotros vamos a comprender de dónde viene y luego ya trataremos de aprendernos esa fórmula. Pero en el caso de que se nos haya olvidado, que tengamos esas herramientas de poder sacarlas. Sí, que tengamos pensamiento matemático que poder poner en funcionamiento y activar no una idea o unas ideas en el sentido de ideas abstractas, ¿no? De patrones a aplicar, sino pensamiento matemático que nos permita activarlo para pensar estrategias, como dices, de poder buscar la solución, aproximarnos a ella, ¿no? Eso es. ¿Sí, Fermín? Sí, yo también destacaría un poquito, ¿no? Que parece que en la línea de Skemp
que estamos aquí muchas veces con una pedagogía bulímica, ¿no? Que decía un compañero, que estamos como engullendo ahí un montón de contenidos para luego vomitarlos en un examen. Y muchas veces los exámenes, es cierto que salen bien, las notas son buenas y salen bien. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando subimos a cursos superiores o intentamos hacer esas conexiones que estamos hablando hoy a lo largo de la tarde en unos cursos superiores con lo que hemos hecho previamente, como no ha habido una comprensión, no podemos hacer esas conexiones y por lo tanto nos quedamos en ese pan para hoy, hambre para mañana, no podemos, ¿no? Entonces, en esta línea de SCEM a mí me gusta mucho esa frase de que, claro, tenemos que hacer las conexiones porque tenemos que trabajar todo desde la comprensión para poder hacerlo. Sí, y porque además cuando nos enfrentamos a un problema de un niño, una niña o unos niños, a veces un 15, un 20%, que tienen problemas de comprensión, de repente nos preguntamos, anda, ¿y hasta dónde tenemos que volver exactamente? Porque no sabemos dónde se ha producido. A veces sí, puede haber habido una serie de aciertos en pruebas, pero no sabemos exactamente dónde está el problema de comprensión que le impide poder ver qué es lo que tiene que resolver, ¿no? Entonces vete y baja la escalera. Porque si sigues bajando igual llegas al sótano, me explico. O sea, ¿dónde está? Realmente, ¿dónde se ha producido el problema? Mientras que si vamos siguiendo un proceso comprensivo, lo observamos y lo evaluamos, es decir, le otorgamos valor, pues enseguida sabemos exactamente dónde está ese cortocircuito al que tenemos que regresar para reconstruirlo y poder seguir avanzando, ¿no? Sí. Y bueno, y también partimos de la presentación de otras ideas, pero que es reiterar lo mismo, y es que la abstracción se genera al reconocer similitudes entre una experiencia anterior y una nueva experiencia. No podemos prescindir de la nueva experiencia, no podemos prescindir de la percepción, de la manipulación, de la visualización de los problemas, por mucho que ya hayamos comprendido los anteriores conceptos, porque esos conceptos nuevos son resultados de una actividad cognitiva, de pensamiento, que nos permite decir, anda, si esto es lo mismo que, o esto se parece a, o esto se relaciona con, ¿no? Porque clasificar similitudes, establecer diferencias, contrastar, ordenar, son procesos mentales que van complejizando las abstracciones y sus denominaciones, es decir, los conceptos o las denominaciones de los conceptos. En ese sentido, todo aprendizaje es un cambio en las redes de conexiones neuronales, ¿no? Y esperamos que esta tarde pues, también se produzcan algunos aprendizajes, porque esas son nuevas conexiones neuronales que habremos establecido entre, bueno, en el pensamiento de cada quien. Y dicho esto, tenemos ahora los próximos 25 minutos para entrar en las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la división, y la primera, como habíamos dicho, repartir en partes iguales tanto la división como reparto como la división como agrupamiento. ¿Ok? Venga, Eso adelante. Es. Luis, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Sí. Es que tienes que compartir. Exacto. Ya está. Sí, venga. Gracias. Entonces, nosotros presentamos la división, como ha dicho antes mi compañero Fermín, como un reparto en partes iguales. Y siempre partimos de la fase concreta, el famoso CPA, concreto, luego pictórico y luego abstracto, para terminar. Entonces, os voy a mostrar cómo comenzamos a trabajar la división en primero o segundo de primaria, con la división de 12 entre 3. Nosotros, como te digo, vamos a tener ese material. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 elementos. Ese material que, como siempre dices, Franson, representan unidades. Eso es, que puede representar una cantidad, ya sea unas frutas, ya sea lo que sea, ¿no? En este caso, tenemos unas unidades, bloques multibase, nos apoyamos mucho en este tipo de material. Estos elementos los vamos a repartir entre 3 grupos. Este sería el tipo de división de reparto, ¿vale? Entonces, sabemos los grupos que tenemos, 1, 2 y 3, y lo que vamos a hacer es repartirlo en partes iguales. Es muy importante que cada uno de los grupos acabe teniendo la misma cantidad de elementos. ¿Cómo podemos hacerlo? Para asegurarnos de que vamos formando grupos con la misma cantidad de elementos, nos vamos a hacer la pregunta, ¿yo puedo poner un elemento en cada grupo? Perfectamente, porque tengo 3 grupos y tengo bastantes más de 3 elementos. Así que yo pongo un elemento en cada grupo.
Todavía me falta por repartir, pero ya tengo grupos iguales. Voy a seguir, todavía puedo. Ya he puesto 2 elementos en cada grupo. Si nos damos cuenta, 3 grupos por 2 elementos, ya he repartido 6 elementos. Me quedan otros 6. 1, 1, 1. 3 grupos por 3 elementos, ya he repartido 9 y me quedan 3. Justo la misma cantidad de elementos que grupos. Así que ya he repartido todos. Tengo 3 grupos y en cada grupo 4 elementos. Por lo tanto, 12 entre 3 es igual a 4. Esta sería la división en cuanto a reparto. Pero tenemos otro tipo de división, otra situación distinta, que es la división de agrupamiento. Entonces, seguimos teniendo esos 12 elementos totales y ahora me dicen, vas a meter 3 elementos en cada uno de estos platitos. ¿Cuántos platitos necesitas? Entonces lo que vamos a hacer es poner el grupo. Yo no sé cuántos grupos voy a tener que usar. Antes sí, antes me han dicho, vas a repartirlo entre 3. Pero ahora me dicen, ¿cuántos grupos necesitas? Esa es la pregunta. Y esa es la diferencia. Entonces, lo que voy a hacer es formar un grupito de 3 elementos. Voy a coger otro grupo y otros 3 elementos. Otro grupo, 3 elementos. Y ahora me quedan 3 elementos. Los necesarios para formar el último grupito. Sigue siendo 12 dividido entre 3. ¿Cuántos grupos tengo? Tengo 4 grupos. Tenemos esas dos diferencias y nosotros en clase, en el aula, las trabajamos de este modo. Vale. Primero, en el primer caso, sabíamos los grupos y cogíamos esos elementos totales y los repartíamos en partes iguales entre los grupos que nos decía el problema, y en la segunda estamos formando, estamos agrupando cantidades de elementos que nos están diciendo. En este caso era 3, grupitos de 3 elementos y queremos saber la cantidad de grupos. Por eso antes, cuando nos has comentado palabras clave o conceptos en los que nos vamos a apoyar, es súper importante hablar de elementos y hablar de grupos con la misma cantidad de elementos, porque todo va a girar en torno a esto. Y si nos damos cuenta, en Singapur, aunque el día anterior ya hablamos de la multiplicación, nosotros presentamos al mismo tiempo la multiplicación y la división. ¿Por qué? Porque es el mismo caso, pero justo en el sentido inverso. Es decir, aquí podemos decir, al haber acabado nuestro reparto, que tenemos 4 grupos, es decir, 4 veces 3 elementos y un total de elementos que son 12, que es justo la operación inversa de la división. Y por eso en Singapur lo presentamos al mismo tiempo. Vale, sí, además lo que estáis haciendo es desarrollar la reversibilidad del pensamiento, que no es algo que venga automáticamente, sino que es una parte del desarrollo de la mente humana, ¿no? Que eso es. La conmutativa no viene en nuestro cerebro, sino que hay que experimentarla, ¿no? Cómo equivale una forma a la otra, ¿no? Eso es. Y muchas veces, además, cuando nosotros trabajamos sin esa comprensión, claro, si vamos directamente a ese algoritmo, fíjate que las dos situaciones han sido 12 entre 3, pero la representación y esa comprensión de lo que estamos haciendo ha cambiado mucho. En una estaba buscando los elementos que estábamos metiendo en cada grupo y en otro estamos buscando esos grupos, ¿no? Entonces, son dos situaciones completamente diferentes. Entonces, claro, si nos vamos directamente al algoritmo, es cuando llegamos a esos cursos superiores y no entendemos esa división o esa resolución de problemas en la cual vamos a encontrar esos dos tipos de división. Eso es, o sea, ¿cuándo tenemos que repartir en grupos iguales o cuántos grupos necesitamos para repartir estas unidades, ¿no? Eso es, nos encontramos esas dos situaciones distintas ante un problema de división. Y es importante que ellos las identifiquen. Vale, entonces aquí estamos progresando, fijaos, desde el concepto de cantidad que se representa en unidades, que serían los elementos, luego la idea de agrupación, la idea de poder separar el todo en unas partes que sean iguales, pero estamos siguiendo procesos mentales, cognitivos que son similares, ¿de acuerdo? Congruentes entre sí, ¿vale? Para progresar desde el concepto de unidad hacia el de división en el que estamos ahora en multiplicación. ¿Okay? Eso es.
Yo creo que... Por terminar con este ejemplo, esta sería la fase concreta, la fase en la que empleamos material. La fase pictórica sería muy similar, pero tendríamos que dibujar dicho material. Lo hago muy rapidito. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale. Y en el primer caso la repartiríamos esa cantidad entre 3 grupos, iríamos tachando los elementos repartidos, esos 3 elementos los he repartido en partes iguales, hasta quedarnos sin elementos. Okay. Y en el caso de agrupamiento tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12 elementos e iríamos formando grupos de 3 elementos. Ya tengo un grupo, ya tengo otro y otro. En total son 4 grupos. Correcto. Concreto, después de esto ya iríamos a la fase abstracta, a la fase numérica. Correcto. Y es que 12 entre 3 son X elementos de tal. Muy bien. Exacto. Bien, creo que luego ya... también, si me permitís, muchas veces nos suelen decir, con los profes que solemos encontrarnos en las formaciones y en los coles, de ¡buf, qué lío! Esto es, si nunca lo hemos hecho así. Ese es nuestro problema, ¿no? El problema que solemos encontrar. Que claro, tenemos que desaprender de cómo nosotros sabemos enseñarlo y nosotros lo hemos aprendido para enseñarlo de esta manera, de una manera lógica, en la cual nuestros alumnos comprendan, ¿vale? Que puedan hacer esas conexiones y sobre todo que el vocabulario específico que vamos a utilizar como grupos, como elementos, como repartir, partes iguales, ese lenguaje específico ya lo hemos trabajado en operaciones previas. Entonces vamos a hacer esas conexiones desde lo que los niños ya conocen. Fermín, según Esquem, una manera lógica, sí, razonable, ¿no? Pero también pensable. ¿Ok? O sea, pensable de que, mira, si están ahí mira, ahí están las unidades, están los grupos. Lo veo, ¿no? Mirar y ver también es pensar, ¿eh? Que es que a veces pensamos que mirar y ver es, no sé, los sentidos, ¿no? Es que yo pienso, mira, están agrupados, forman grupos, ¿no? Ese es el pensamiento, forman grupos de 3 elementos, ¿vale? Ya he entendido, y entre los 4 suman 12, ¿no? ¿Ok? O sea, no solamente la idea lógica razonable, sino también un pensamiento visible basado en la manipulación y en la representación visual. Estupendo. Muy bien, pues si queréis pasamos a la otra estrategia, la siguiente, la del algoritmo de la división, con la tabla de valor posicional y las estrategias de cálculo mental que queríais mostrarnos. Vale. Entonces, si os parece, vamos a hacer 474 dividido un poquito el papel hacia abajo, Fermín. Ahí, estupendo. Ahí. Muy bien. ¿Vale? Entonces, lo mismo, no porque estemos en cursos superiores o con cantidades más grandes, vamos a olvidarnos de ese CPA. Entonces, yo cuando voy a aprender ese algoritmo de la división, voy a seguir repartiendo en partes iguales, por lo tanto, voy a seguir con el CPA. Por lo tanto, voy a representarlo como 4 centenas, 1, 2, 3 y 4 centenas. Vale. ¿Se ven? Ahí están las 4, ¿vale? Luego tengo las 7 decenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y las 4 unidades. Voy a apartar el papelito para que así veáis viendo. Y lo mismo, voy a repartir en 3 grupos. Voy a repartir unos elementos totales entre 3 grupos. Entonces, digo, vale, voy a empezar por la cantidad mayor, en este caso las centenas. ¿Por qué? Porque luego, si me sobra alguna, la voy a poder reagrupar en unidades más pequeñas o en reagrupaciones más pequeñas para poder seguir repartiendo. Muchas veces, ¿y por qué empezamos por las centenas y no por las unidades? Pues muchas veces tenemos que invertir tiempo, que no perder, ¿vale? En que un niño y una niña comprenda por qué es mejor o por qué es recomendable empezar desde las centenas, para que vean esas reagrupaciones. Pero si alguno quiere empezar de las unidades, pues los primeros días le dejaremos para que ellos vayan aprendiendo con esa estrategia errónea. ¿Vale? Entonces, empezamos por las centenas y decimos... Tengo Fermín. Sí. Si podéis ver mi pantalla, Luis. Sí, se ve, sí. Si veis mi pantalla, yo estoy haciendo lo mismo que él hace, pero ¿vale? Esta sería ya la fase pictórica. Correcto, sí. Una vez nuestros alumnos hayan comprendido esa fase concreta, pasaremos a realizar esta fase pictórica. Perfecto. Yo también he representado el mismo número y aquí tengo los 3 grupos. Vale. El 474 de una manera
pues un pelín más abstracta. Esto es ya lo pictórico, es una representación mediante un dibujo y voy a hacer el mismo reparto, pero en esa fase. Pero ya veis todos que son signos, ¿eh? Que no son 2 puntitos de división o la rayita para dividir, son signos que representan realidades, ¿de acuerdo? Eso es. Y a repartir. Y luego vas a hacerlo también, Fran, de manera abstracta, ¿verdad? Exacto. Vale. Pero sí que volvemos a repetir que en el aula nosotros primero lo haríamos de manera concreta, después de comprenderlo con el material, pasaríamos a la parte pictórica y por último a la parte abstracta, siempre haciendo referencia a esa fase o ese progreso anterior. Pues ahora, para que se vea de una manera un poquito rápida las 3 fases y cómo vamos haciendo esas conexiones, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, empezamos por las centenas, tengo 4, entonces voy a empezar a colocar una en cada uno de esos grupos. ¿Puedo? Sí, lo puedo hacer. Las tengo aquí. Yo no puedo hacer esto porque entonces los tres grupos no tienen la misma cantidad. Claro. Entonces ahora ya tenemos la misma cantidad, pero me sobra una. Esta una no la puedo poner en un grupo, porque si no, no tendrían los 3 la misma cantidad. Entonces, lo primero de todo, diríamos 4 centenas las repartimos entre los 3 grupos, 4 centenas entre 3 a 1. ¿Por qué? Porque si le doy una, en total yo reparto 3 elementos. 3 veces 1. Son 3. 4 menos las 3 que he repartido, me sobran 1. Lo mismo en la fase pictórica. Tengo 4 centenas y las tengo que repartir entre 3 grupos. Por lo tanto, puedo repartir estas 3 y me sobraría esta de aquí. Vale. Esa que le ha sobrado a Fran es la misma que me ha sobrado a mí. Y lo mismo en esa fase abstracta. Tengo 4 centenas y las quiero repartir entre 3. Es muy importante la verbalización. 4 centenas entre 3, una centena en cada grupo. He repartido 3 centenas, que son estas 3, y me sobra una centena, que es esta. Ahora voy a seguir repartiendo. ¿Por qué? Porque esta centena la voy a reagrupar de tal manera que voy a reagrupar las centenas y las decenas en todo decenas. Y entonces, la centena y las 7 decenas que yo tenía, ahora tengo 17 decenas. Voy a hacer exactamente lo mismo. La tacho porque la voy a descomponer en decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 decenas. Junto a las 7 que teníamos antes, tenemos 17. Entonces vamos a repartir 17 decenas. Lo mismo en la fase abstracta. Eso, Luis, que suelen decir muchas veces, bajamos el 7, ¿a dónde lo bajamos? ¿No? ¿A dónde lo bajamos? Al portero, a ver si... ¿A dónde me la llevo a mi casa? O pues ahora lo mismo, y bajamos 7. No, reagrupamos y entonces al reagrupar esa centena son 10 decenas más las 7 que tenemos, formamos esos 17, estas 17 de aquí. Se aprecia muy bien en este ejemplo lo orgánico de este planteamiento matemático, ¿de acuerdo? Que es natural, que es consustancial a un desarrollo del pensamiento matemático, ¿no? Que tiene una base experiencial, ¿no? De tocar y de luego de representar visualmente, ¿no? No es ir a la abstracción a correr, sino que es realmente tocar y ver para comprender. Eso es. Entonces ahora continuaríamos repartiendo las decenas. Lo mismo, si nosotros estamos trabajando, si nuestro objetivo de la sesión de hoy, por ejemplo, es comprender la división, pues yo puedo ir de una en una repartiendo. Si mi objetivo es un poquito más elevado y en el cual yo quiero mi objetivo enfocarlo hacia la comprensión del algoritmo de la división, entonces ya puedo enfocarlo y decir, bueno, pues tengo 17, lo voy a repartir en 3 grupos. Si les doy a cada una, reparto 3. Si les doy a cada 2 en los grupos, voy a repartir 2, 4, 6. ¿Vale? Voy a ir jugando con esas multiplicaciones. Entonces digo, pues a 6, si reparto 3 veces 6, 6 y 6, 12 y 6, 18, me paso, solo tengo 17. Pero aquí, si hay algún alumno que tiene esas dudas, puede ir repartiendo en partes iguales. Cada quien en función del lugar en el que está, ¿no? Eso pero también podemos atender a esa diversidad.
Sí, podemos utilizar procedimientos de aproximación, como dices, a 4, a 5, a 6 me he pasado. Vuelvo entonces al 5, ¿no? Eso, Está y si permitido. me dan 2, lo mismo que ahora digo, si la pongo aquí o aquí, no van a tener los 3 grupos lo mismo, por lo tanto, de las 17 las he repartido en los 3 grupos, les he dado 5 a cada una. Al repartir 3 veces 5, he repartido 15. Que son estas 15 que tengo aquí. Y lo mismo, 2 decenas, muy importante esa verbalización. eso es, y lo mismo en la fase pictórica. Tengo las 17, habrá gente que coja y vaya tachando de 3 en 3 y poniendo una en cada uno. ¿Para qué? Para hacer grupos iguales. Pero habrá otros que hagan esa aproximación y digan, vale, 3 grupos, 3 veces 5, 15. Si hago una vez más, me voy a pasar. Entonces tacharán de golpe. Pero bueno, vamos a hacerlo así, de este modo, de 3 en 3, por ejemplo. De nuevo, cada quien en función del lugar en el que está, ¿no? Exacto. Mentalmente, a nivel de todavía de lo que es el concepto de repartir, claro, y multiplicar. Eso es. Tacho otros 3 y me sobran esas 2 decenas que no las voy a poder repartir sin descomponer, ¿vale? Y aquí lo mismo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 decenas por 3 grupos. Vamos a repartir 15, que son estas 15. 5, 10 y 15. 17 decenas menos 15 decenas, es importante esa verbalización, 2 decenas, que son estas 2 de aquí. No nos las estamos inventando. Entonces ahora vamos a continuar y entonces decimos, estas 2 decenas y las unidades las vamos a reagrupar de tal manera que 2 decenas son 20 unidades. Entonces, las vamos a reagrupar. Las 2 decenas son las 20 unidades, cada decena son 10 unidades. 10 unidades y 10 unidades son 20 unidades. Con las 4 unidades que tengo ahora para repartir 24 unidades. Y lo mismo, puedo ir de una en una, o puedo ir de 2 en 2, o de 6 en 6, o de 8 en 8, en función de mi capacidad en ese momento de concretar el número de unidades en cada grupo, ¿no? Exacto. Yo estoy haciendo lo mismo en la fase pictórica. He cogido las decenas y las he reagrupado con las unidades. Lo que he hecho ha sido descomponer cada una de las decenas en 10 unidades. Por lo tanto, teníamos 4. Estas 2 decenas nos han proporcionado 20 unidades más. Así que tenemos 24 unidades para repartir entre 3 grupos. Y ahora vamos a repartir las 24 unidades en 3 grupos. Entonces, un alumno ya puede decir, tengo 3 grupos y yo pongo 6 elementos en cada grupo, 18. Me quedo corto. 7 grupos. Perdón, 7 elementos en cada grupo. 3 veces 7, 21. Pues 8. 8 veces. A ver, lo voy a comprobar. 2, 4, 6, 8. Otro puede decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero fijaros que estamos con los principios de conteo, estamos contando los conocimientos previos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unidades. En cada grupo he repartido 8 unidades. Correcto. Y entonces ahora Fran tiene ya la representación ya más abstracta también terminada, ¿no? Y ahora nosotros exactamente lo mismo. Ya he creado estas unidades que las he cogido de estas decenas y ahora lo mismo. Habrá gente que diga, voy a tachar de 3 en 3. 1, 2 y 3. Este con estos 2. Tan, tan, tan. Y habrá gente que directamente haga lo que ha comentado Fermín, en función del punto en el que se encuentre. Claro. Estas 3. Estas 3 unidades. Estas 3. Y estas 3 unidades. Ya me he quedado sin nada para repartir. Lo mismo que aquí. Tenemos 24 unidades, que eran estas 24, y las tenemos que repartir entre 3 grupos, que eran estos 3 grupos, a 8 unidades a cada grupo. 8 unidades por 3 veces, justo
las 24. No me queda ninguna por repartir. Muy bien, perfecto. Es decir, 474 entre 3 es igual a una centena, 5 decenas y 8 unidades, ¿no? 158. Eso es. Y lo que muchas veces cuesta ver a nuestros alumnos es que tenemos el 158 3 veces. 158, 158 y 158. Correcto. Eso significa que vamos a acabar teniendo 3 grupos de la misma cantidad de elementos y nuestros elementos totales serán los 474 iniciales. Perfecto. Creo que se ha visto esta explicación en paralelo de lo concreto y de lo pictórico. Luego, Luis, si me permites, también en la parte abstracta, aparte de hacerlo así con la cajita o como muchas veces algún compañero le llama, ¿no? También podemos utilizar otras estrategias como pueden ser las de cálculo mental. Entonces yo puedo repartir 474 y voy a hacer partes todo. Este todo lo puedo, por ejemplo, descomponer en 300, en 150, y en 24. Así he repartido 450 y en 24. De tal manera que ahora, como lo voy a repartir en 3 grupos, puedo ir repartiendo cada parte en esos 3 grupos. 300 entre 3 son 100, 150 entre 3 son 50 y 24 entre 3 son 8. Si yo sumo 100 más 50 más 8, me hacen los 158. Una estrategia de cálculo mental que muchas veces dice, es que el cálculo mental, es que el cálculo mental lo trabajamos diariamente con todas estas estrategias. A la vez que estamos trabajando las estrategias como puede ser la de, en este caso, el algoritmo de la división o comprender la división, también vamos trabajando estrategias de cálculo mental para utilizarlas en estas situaciones. Vale, me parece una explicación espléndida, ¿vale? Gracias a los dos. Se nos ha ido un poco el tiempo, pero yo creo, bueno, quienes queréis quedaros viendo el siguiente ejemplo, yo creo que es fascinante, así que, bueno, os invito a que son unos 5 minutos a los 45 inicialmente previstos para ver la división entre 2 cifras, porque ahí vamos a ver la relación entre números conectados y el proceso más abstracto. ¿Os animáis, Fran y Fermín, a seguir igual un poquito más rápido. Fran, ¿lo haces en un momentillo? Sí, ya lo hago. Vamos a hacer, por ejemplo, 1242 entre 23. Cuando ya estamos en este punto, ya no dedicamos tanto tiempo a hacer la fase concreta. ¿Por qué? Porque ya son números bastante mayores y necesitaríamos mucho más material. ¿Qué pasa? Que ya hemos entendido qué es dividir y cuál es el proceso. Y ya le damos sentido, ya le otorgamos sentido a esa operación matemática como puede ser el algoritmo tradicional. Entonces, ya vamos directamente a la fase abstracta, cuando estamos en este punto. Pero muchas veces, aun y todo, nos encontramos con problemas. Entonces, es muy recomendable seguir verbalizando mucho. Tenemos una unidad de millar, 2 centenas, 4 decenas y 2 unidades y las vamos a repartir entre 23. Yo os voy a mostrar un ejemplo, una estrategia un poquito distinta. Voy a descomponer el 23. Podría descomponer, como ha hecho Fermín con los números conectados, el 1242. Pero ya que yo me estoy encontrando con mis alumnos con este problema, quiero compartir esta estrategia porque os puede servir. Voy a descomponer el 23 para que me ayude a hacer las tablas de multiplicación. ¿Vale? El 23 está formado por 20 y por 3. Si lo multiplicamos por 1, vamos a tener 23. ¿Sí? Ahora bien, vamos ya directamente a hacer la división. Yo tengo una unidad de millar. Obviamente, no tengo unidades de millar suficientes como para repartirlas entre 23 grupos. Así que lo que voy a hacer es ver si tengo decenas suficientes. Tengo 12 decenas. No me dan para repartirlas entre 23 grupos. Así que lo que voy a hacer es repartir las 124 decenas. Tengo 124 decenas y las quiero repartir entre 23 grupos. Aquí muchos de mis alumnos se lían a la hora de multiplicar el 23. Muchos, la estrategia que usan es 23 por 1, 23, por 2 y empiezan ya a multiplicar, pero muchos tienen fallitos. Entonces os voy a mostrar esta estrategia.
He hecho esta descomposición del 23 en 20 y en 3 porque a la hora de multiplicarlo por 2, voy a decir 20 por 2, tenemos 40 y 3 por 2 tenemos 6. Entonces, 40 más 6 son 46. Si lo multiplicamos por 3, vamos a tener 60 y 9. Al multiplicarlo por 4, 20 por 4, 80, 3 por 4, 12. Esto me da un total de 92. Ya nos estamos acercando al 124, que es lo que buscamos, las 124 decenas. Al multiplicarlo por 5, voy a tener 20 por 5, 100, 3 por 5, 15. Es un total de 115. Ya estoy muy cerca. Si lo multiplico por 6, voy a tener 120 y aquí voy a tener 18. En un total de 138. Ya me he pasado porque yo tengo 124 decenas para repartir. Entonces, lo que voy a usar es la multiplicación por 5 decenas en cada grupo. 5 decenas por los 23 grupos me da 115 decenas. Tenía 124, por lo tanto, me sobran 9. 9 decenas. No las puedo repartir en forma de decena, así que lo que voy a hacer es repartirlas, reagruparlas con las unidades. 90 unidades. Con esas dos ya tengo 92. Esta estrategia me ha servido para repartir las decenas, pero para repartir las unidades me sirve de igual modo. Veo que justo si multiplico 4 veces el 23, es decir, si meto 4 unidades en cada uno de esos 23 grupos, voy a repartir exactamente 92. Por lo tanto, 4 unidades por 23 grupos, voy a repartir las 92 unidades y no me va a sobrar ninguna. Perfecto. Perfecto. Yo creo que se ve muy bien claro, ¿no? Que permitimos, incluso recomendamos en algunos momentos esa estrategia de aproximación, de cálculo para ir aproximándonos al resultado final, ¿no? Es un apoyo para ir a la parte más abstracta, ¿no? Digamos, ¿no? Directamente. Eso, incluso este apoyo de números conectados, esta descomposición numérica escrita. ¿Por qué? Porque hay alumnos que tienen esa imaginación, guardan esa información en la cabeza y son capaces de hacer estos cálculos sin fallar, pero hay otros que van a necesitarlo. ¿Por qué? Porque entienden qué es dividir, saben el proceso, pero no son capaces de mantener, de guardar esa información en la cabeza. ¿Cuánto era 5 por 23? Pues no sé, porque 4 era y enseguida baila algún número y ahí es donde caemos. Entonces, este apoyo hasta que esté bien afianzado todo eso, no es incorrecto, vaya. Es un apoyo comprensivo que nos permite seguir el proceso de automatización que en un momento determinado va a llegar. Ya está, ¿no? Claro. Eso es. Pero no partimos de la reproducción, sino partimos de la comprensión y luego vendrá la velocidad reproductiva, ¿no? Porque la comprensión está sentada, ¿no? Eso es. Muy bien. Estupendo. Bueno, la última estrategia era la de comprensión del proceso. No sé si en un minuto queréis explicar un poco en qué consiste, digamos, esta parte de metacognición, ¿no? Para cerrar el proceso, como decimos. Sí, más que la estrategia, queríamos comentar en este apartado la importancia de la comprensión durante todo el proceso. Porque hemos visto ya cálculos de cuarto de primaria, incluso quinto de primaria, y ya los estamos haciendo de una manera abstracta. Pero es importante no dejar de lado qué significa este 2. Este 2 significa esto de aquí, estas 2 unidades. Sí, lo mismo que este 4. Este 4 son 4 decenas y este 2 son 2 centenas. ¿Sí? No hay que dejar de lado y es importante que ellos entiendan qué es lo que estamos haciendo, que estamos repartiendo. Es decir, que ellos sigan visualizando eso que hacían en cursos anteriores. Entendido. Y para ello, la importancia de la verbalización. ¿Estamos repartiendo 1 entre 23? No. 1000. Estamos repartiendo 1000 entre 23 o una unidad de millar. Correcto. Y ese es el papel del profesor. Hacer ese hincapié en la verbalización para mantener siempre esa comprensión durante todo el proceso. Está claro. Es decir, las matemáticas no son una jeringonza, ¿de acuerdo?, en danza de números por ahí, sino que son pensamiento, aprender a interpretar lo que vemos, lo que manejamos, lo que representamos, ¿vale?
siempre para comprender y resolver problemas, no solo operaciones, sino problemas reales de partición entre partes iguales de lo que sea, de cantidades, ¿vale? Y eso es lo que nos va a garantizar el éxito y una evolución comprensiva con buenos resultados en la resolución de problemas para todos los niños y niñas, ¿no? Que es lo que pretende la metodología de Singapur. Y de ahí, insisto, como decía al principio, su éxito a estar en el ranking, en el número 1 de PISA, ¿no? Desde hace décadas. Estupendo. Eso es. Muy bien. Pues, no sé, compartimos nuestros rostros y nos despedimos hasta después de las vacaciones de Semana Santa. Vamos a ver la presentación de nuevo, donde, si queréis, donde hay unas fechas para nuestro próximo encuentro. La tenemos aquí. Vamos a ver cuáles son las fechas. Efectivamente, aquí está. La próxima cita que tenemos para hablar sobre matemáticas es la fiesta, porque vamos a hacer maravillas con las fracciones el día 27 de abril, y el día 22 de abril tenemos el cuarto webinar de lengua y literatura con metodologías activas para hablar sobre las fotohistorias y cuánto vale una imagen, ¿no? Los dos están relacionados porque todos hablan de comprensión, ¿de acuerdo? Y luego ya tendremos, a partir después de Semana Santa, las fechas de los cursos de formación de los niveles 1, 2 y 3 de Matemáticas Singapur de junio y septiembre, ¿vale? Para quien tenga alguna duda o quiera comentar algo, pues ahí está el correo electrónico del info@polygoneducation.com, y salgo de aquí para compartir nuestras caras y despedirnos los tres de estos amigos y amigas que nos han acompañado ahí está Fran, yo estoy aquí abajo y por ahí supongo que andará Fermín escondido. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí está, muy bien. Bueno, chicos, mil gracias de nuevo, como siempre. Nada. A vosotros, muchas gracias. Saludos. Que vaya muy bien. Nos vemos. A descansar. Igualmente. Chao. Chao.